más cerca de ustedes. Tengan certeza y seguridad que esa sangre de Cristo nos limpió. El tema de esta mañana, yo podría llamarlo que es la tercera parte de 3 sermones que preparé. Desde el 2009 empecé a preparar estos 3 sermones. Recuerdo el porqué. Me nació en mi corazón el por qué preparar estos temas, por qué predicar estos temas. La Sagrada Escritura nos enseña y nos dice que los tiempos que le espera al mundo y a la iglesia, no logra el mundo asimilarlo. No hay capacidad en nuestras mentes que podamos asimilar lo que le espera a la humanidad. No podemos asimilar eso. Si contemplamos todos los males que la sociedad y el mundo ha vivido a través de la historia, y contemplamos a Hitler con su maldad y su crueldad, y miramos en el ojo del pasado una recámara llena de niños, de hombres, llena de miles, de cientos de hombres, encerrarse en una habitación, abrir una recámara de gas, una llave de gas, y dejar que esa gente allí muera paso a paso por el monóxido, niños inocentes. Si logramos mirar atrás tanta maldad, quizás podemos imaginar, pero no podremos lograr. No vamos a lograr imaginar lo que le espera a la raza humana que vive en los últimos días de la historia de este mundo. Y yo creo con seguridad y con certeza que nuestra generación está viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Y ya Satanás ha comenzado a mover las teclas de lo que a este mundo le espera. Sin embargo, cuando miro tanta maldad y tanta crueldad, y miro casi 1200 o más de años de un sistema que atajó sin piedad a cualquier creyente que no quisiera someterse a la voluntad de la iglesia o del poder romano por más de 1200 años, 1260 años. El mundo fue sometido al poder romano de tal manera que el que no aceptaba someterse a Roma era perseguido, era matado con todo y familia, llevado a la hoguera. Familias enteras lo llevaban al circo, le forjaban los leones se lo comían, y la gente se paraba y aplaudía tales escenas. A tal frialdad ha llegado la humanidad y se ha encaminado la humanidad a través de los tiempos. Los malos cálculos dicen que durante esos 1200 años, más de 50 millones de personas fueron torturados y muertos por el poder romano. Si miramos tanta maldad y tanta crueldad, y todavía vemos que la iglesia de Dios sobrevive, y todavía hay hombres y mujeres que permanecen fieles a Dios, sabemos que Satanás para la iglesia tendrá otro plan para atacar a la iglesia. La iglesia, por estar en el mundo, no se escapará de la catástrofe que este mundo y su maldad provocarán. No va a escapar. Pero en el objetivo de Satanás, la iglesia está en otro plano. En otro plano. Satanás no va a atacar a la iglesia, ni será su alma poderosa con las maldades que ya él ha hecho en el pasado. Aunque por estar en este mundo, nosotros somos parte, él sabe
que los que creen en Dios a través de la historia ha quedado demostrado, los que han creído en Dios y han puesto su confianza plena en Dios, han sobrepasado los momentos más difíciles que la historia le haya podido brindar o que la humanidad se haya podido ensañar contra la iglesia. Los fieles hombres de Dios lograrán pasar la barrera más difícil que Satanás logre poner, o las pruebas más difíciles. Él lo sabe eso. ¿Ok? Entonces, con este pensamiento en mente, sabiendo que a alguien él arrebata, a algún débil en la fe, él arrebata con estas tragedias, con esta maldad, este odio que se ha levantado contra la humanidad, cuando los hermanos y amigos, familias, uno con otro se traicionan, se matan, se engañan. Cuando parece normal que el engaño y la injusticia es normal entre las parejas, entre los amigos, Satanás tiene un plan, no cabe duda, para atacar tu fe. Y lo hará usando un escrito está. Satanás, al analizar las cosas que podían llevar a caer a Cristo, se dio cuenta y le tentó a Cristo con lo que Cristo podía caer, y por eso usó un escrito está. Casi todas las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús estaban basadas en un escrito está. Usó la palabra. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Quién tú crees que puede saber y tener más conocimiento teológico en este mundo, en esta isla, como podemos decirle, en esta isla abandonada, arrastrada por el pecado? Porque este universo es una pequeña islita para lo que es el amplio universo de Dios. ¿Quién tú crees que puede ser el mejor teólogo que Satanás? ¿Quién puede saber más de teología que él? ¿Quién? ¿Quién puede saber más los misterios de Dios que él? ¿Quién? ¿Quién puede saber más de la Biblia, de la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede creer más? Nadie. Te lo digo con autoridad. Nadie en este mundo puede saber más que él. Estuvo ante la presencia de Dios. Era el jefe de los querubines. Y cuando hablamos de querubines, hablamos de los ángeles, los únicos ángeles que tienen acceso a la presencia exacta de Dios. Son los querubines. Por eso en la Biblia, donde quiera que usted encuentre un querubín, y vamos a hablar de eso un poquito ahorita, donde quiera que usted encuentre un querubín, busque, porque por ahí cerquita está el trono de Dios. Porque los querubines solo se mueven donde está el trono de Dios. Él estuvo allí, se paseó entre las piedras preciosas de fuego de Dios, en el medio del trono, ante mi presencia estuviste. Ahora, ¿quién puede conocer más de él? Esto nos indica a nosotros que debemos estudiar sin cesar la palabra de Dios. Decía la semana pasada a alguien, creo que en la camioneta, en la guagua, cuando íbamos de regreso a la casa el viernes, que el que no lee, escuche esto, joven, adulto, no importa los años que tú tengas en la iglesia, el que descuida la lectura de la palabra de Dios está perdido. Escúchelo, no se va a perder, está perdido. No hay salvación fuera de la palabra de Dios. No hay otro camino. Y hay tantas cosas que nos están quitando el lugar de las Sagradas Escrituras, del estudio de la palabra de Dios. Porque Satanás sabe que si nosotros, escuchen esto que es importante, si nosotros usamos la palabra de Dios, el mismo Dios que se le reveló en gran sabiduría al enemigo, a Lucifer en el cielo, y se le dio a conocer a Lucifer, ese mismo Dios está dispuesto a darse a conocer en profundidad a nosotros también. No quepa duda de eso. Entonces, si Él sabe que si tú te dedicas al estudio de la palabra de Dios y a conocer de Dios, Él te está perdiendo. Por eso ha levantado tantas cosas para que tú te pierdas. Pero ¿qué importa? Es que entendemos tan poco la salvación que no nos importa perderla.
Y ustedes dirán, pero el hermano Isaac está duro. Pero no es así. Es cierto. Es que no hemos entendido el misterio de la salvación y no hemos entendido el misterio de la perdición eterna. No hemos entendido, no hemos logrado pasar ese pasito allí. Cuando la gente logra entender lo que será perderse eternamente, y la gente logra entender que ante tu perdición eterna Dios te va a presentar todas las posibilidades que tuviste para vivir en la eternidad de Dios y las rechazaste, así Dios dice, será más fuerte el dolor que habrá en tu mente y en tu corazón que el fuego que arderá en tu piel. Es más fuerte pensar en las posibilidades eternas que tuviste en tus manos para la salvación y la perdiste, que el dolor que arderá en tu piel. Si no logramos conectarnos con la salvación, con lo que significa la salvación, estamos perdidos y no hay otra fuente más que la palabra de Dios. Mi desafío en esta mañana es: volvamos a la palabra de Dios. En mi oración diaria a Dios, Él sabe, y soy sincero con ustedes y con Dios, mi petición es: Señor, si tú me dieras el privilegio de yo volver a estudiar las Sagradas Escrituras como yo leía cuando yo tenía 15, 16, 18 años de edad. Si Dios me diera ese privilegio de volver a estudiar la palabra como yo estudiaba a esa edad, 15, 16, hasta los 30 años. Después, las cosas de este mundo, los problemas, me han separado de la palabra y del estudio de Dios. Ya yo no estudio una tercera parte de lo que yo estudiaba. No, con sinceridad. Y me anhelo porque sé el peligro que estoy. Estoy en peligro. Yo estoy hablando de mí ahora, no estoy hablando de ti. Tú tienes que saber de ti. Pero yo sé que yo estoy en peligro porque he descuidado el estudio de la palabra de Dios. Y a mí no me cabe duda que estoy en peligro mortal, eterno. Hay que entender, amigos y hermanos, que perderse no es tan fácil como simplemente decir me perdí. O salvarse no es tan fácil. O no es tan bueno, tan sencillamente como decir me salvé. Pasarán millones y millones de años en la eternidad, y cada día tú tendrás algo nuevo para conocer y para experimentar ante la presencia de Dios. ¿Te perderás entonces por las malditas cosas perversas de este mundo? Porque ¿qué tiene este mundo bueno? Dime, ¿qué tiene este mundo bueno que pueda hacerte perder a ti? Los deseos de la carne. ¿Quién es que no tiene deseo de la carne? ¿Quién es que no ha sido tentado? ¿Quién es que no ha sido probado? ¿Quién es que no? Todos hemos sido probados, hemos sido tentados y hemos pasado por el fuego de las pruebas y las tentaciones. Y no podemos, por nosotros mismos, no podemos salir de ellas. Mucho menos si no tenemos una relación con Jesús. Los que logren sobrevivir a la tentación y a las pruebas serán aquellos que tengan una relación íntima con Jesús. No es una relación con tu esposa o con tu familia. Tú puedes ser el mejor padre. Yo personalmente me considero un buen padre porque amo mis hijas, amo mi familia, y para mí es todo en este mundo. Pero eso no me va a salvar. Mi salvación debe estar por encima, Jesús debe estar por encima de mi familia. Porque si yo tengo a Jesús, el privilegio más grande de mi esposa y de mi familia es que este hombre, como mayordomo de la familia, tenga a Jesús por encima de todo. Si ese hombre pecador, como yo soy, tuviera a Jesús por encima de todo, mi familia entonces viviera en la gloria en este mundo. ¿Te das cuenta? Lo importante en el fondo de la vida es tener a Jesús en el corazón. Satanás, decía en la introducción, va a usar la palabra de Dios para hacerte perder. La Biblia va a levantar cuestionamiento, te va a decir, ¿y esto tú lo entiendes? ¿Y esto cuadra? Y si tú nunca lo leíste, ¿cómo te va a cuadrar? Si nunca pensaste en eso, ¿cómo no te va a cuadrar? No te va a cuadrar. Y como él es teólogo, conoce la teología, entonces te agarrará con la palabra. Y con la palabra que tú usas para la salvación y que yo te digo para la salvación, él te hará perder.
Ese es el engaño que él tiene para la iglesia. Entiendan, yo separo el engaño, y lo hago con la autoridad bíblica, lo vamos a demostrar más adelante. Yo separo el engaño que él tiene para el mundo secular al engaño que él tiene para la iglesia y los que alguna vez creyeron en Jesús, o los que permanecemos en la iglesia todavía. Él tomará la Biblia y nos citará y nos hará preguntas. Mira, ¿y esto tú lo entiendes? Por eso hay temas en la Biblia que a mí siempre me ha salido la necesidad de estudiar y escudriñar. A veces me voy un poco profundo haciendo algunos estudios y le pido siempre a Dios, si tú me das luz sobre este tema, entonces yo siento que recibí beneficio de la palabra, porque Él te va a dar luz. El asunto de la palabra de Dios no es un asunto de teología, no. Tú vas a la universidad, te hace un teólogo y es muy importante. Necesitas el título hoy para hacerlo. Pero hoy en nuestras universidades, los libros que enseñan de texto, mayoría no son ni siquiera libros de la iglesia, la gran mayoría. Por ejemplo, el libro de historia secular que usan regularmente casi todas las universidades es un libro que escribió J.R. González. ¿Quién es J.R. González? J.R. González es un sacerdote católico que escribe la historia. Y esos son los libros que dan en nuestras universidades. Son buenos. Y yo tengo esos libros. Son buenos los libros. Cuando los leo son buenos. Pero hay cosas en estos libros que tenemos que tener cuidado con ellos. Es decir, no es la teología, porque Dios se revela. Y lo que tienes que pedir tú a Dios es que se te revele. Cuando tú estudias la palabra y tú vas a estudiar la palabra, ¿sabes qué es lo único que tú tienes que pedirle a Dios? Que en el estudio Él se revele. Porque la palabra de Dios es nueva cada mañana, cada día. Es decir, tú duras 20 años estudiando un texto y después te das cuenta, pero mira que hay algo que yo nunca lo logré, que nunca lo capté. Y mira, aquí está, ¿verdad? Yo duré casi más de 10 años buscando algo en la Biblia que no me cuadraba. Y un día vino el pastor Khaled Casildo y predicó aquí el tema, y estaba exactamente en un capítulo que yo estaba leyendo un tema de ese capítulo. Si lo que yo andaba buscando estaba exactamente en el capítulo que yo estaba estudiando para hacer un sermón, y yo buscaba entender eso y no me cuadraba, no me entraba. Y vino el pastor Khaled, predicó aquí, y yo dije, pero eso no puede estar en Génesis. Eso no puede estar ahí. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de algo personal. Ahí estaba, en el mismo capítulo. Y yo digo, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo Dios a veces quiere enfocarnos en algo? Pero siempre hay algo más. Volvamos allí con oración a la palabra de Dios. Entonces oremos en esta mañana. Eterno Dios, vamos a exponer tu palabra en esta mañana. Y yo soy un hombre humano igual que todos los demás que están allí. Pero tengo la certeza y la seguridad que por ser el escogido para presentar tu palabra en esta mañana, tú me usarás como instrumento tuyo. Que ese sea el privilegio que yo pueda sentir en esta mañana y que la iglesia pueda sentir la seguridad de que tú le hablaste a través de esta vasija. Úsame con el poder de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. El primer tema de esta serie nos habla de la omnisapiencia de Dios. ¿Cómo es? Cuando Dios trajo a la pareja, explicaba eso en la clase la semana pasada, prediqué estos temas aquí en la iglesia, pero sé que me atrevo a predicarlo completamente ese tema, y muy poca gente recordará ese tema. Muy poca gente. Pero miren, yo prediqué este tema aquí. Los dos temas lo he predicado aquí. El único que no he predicado aquí es el tercero. El primer tema nos habla acerca del preconocimiento de Dios. ¿Por qué es importante estudiar sobre el preconocimiento de Dios? Y la gente dirá, este no es un tema que sea necesario estudiar. Y aparentemente, a la vista sencilla, no, porque a Dios no se le cuestiona. Y si a Dios no se le cuestiona, punto. Ahora, si lo que yo dije atrás, que el enemigo va a usar la palabra, no fuera así, entonces verdaderamente no hubiera que estudiar estos temas. Lo que pasa es que Él entiende cosas que tú y yo no entendemos, que están allí, que no han sido explicadas, que cuando Él explique a su manera, nos sacará de la iglesia, nos sacará. Y están allí. Por ejemplo, mira,
Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, el texto dice en Romanos, en Hebreos, dice que desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo a los hebreos, desde antes de la fundación del mundo, Él había elegido a Cristo, ¿para qué? Para restaurar a la humanidad caída. Ahora vamos a pensar un poco. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había escogido a un Salvador para salvar a la pareja santa que Él había creado en el huerto del Edén. Pero es que Dios sabía que iban a pecar. ¿No te surge en la mente de una vez? Pero Dios sabía que iban a pecar. Entonces si Dios sabe que ellos van a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. Entonces explicamos en el primer tema que usamos sobre Satanás. Si él sabía que iba a pecar Satanás, Lucifer, ¿por qué lo creó? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan ese tema? Que lo predicamos aquí. No. Por eso yo le dije a mi esposa, yo me atrevo a predicarlo otra vez. Y es bueno, y se dice que debe predicarse cada cierto tiempo los mismos sermones, porque son sermones que le ayudan a la gente, pero a la gente se le va los punticos clave, y en la repetición de las cosas hay que estar el aprendizaje. Entonces, si decimos que Dios no sabía que Satanás iba a pecar, como que dice, pero ve, la Biblia dice que sí, que lo sabía, porque la Biblia sabe, la Biblia presenta que Dios sabe todas las cosas. Ahora, en el tema yo expliqué que Dios no sabía que Satanás iba a pecar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Aquí hay gente que sí lo recuerda, seguro, que Dios no sabía. En el segundo tema expliqué que Dios tampoco sabía que Adán iba a pecar. Pero eso no luce, no cuadra. Pero Satanás sabe que Dios no sabía. Pero Satanás sabe que la mayoría de la gente entiende que Dios sabe todo. Y como Dios sabe todo, entonces Dios... Ahora, te voy a decir esto, mira. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén y los trajo, ya Dios había hecho el plan de salvación. Ya lo explicamos. Ahora bien, tú me vas a decir a mí entonces que tú no te vas a poner a pensar, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Y si Dios creó al hombre sabiendo que va a pecar, entonces Él lo creó y Él es el responsable. Porque, hermana Marina, el Señor me reveló anoche, esto no es verdad, esto es simplemente el Señor me reveló que usted no debe ir a Nueva York mañana, porque en el camino habrá un accidente y usted va a morir si va. Y yo vengo y me quedo con ese mensaje que Dios me reveló, me lo guardo, no se lo digo a Marina, me lo quedo para mí porque Marina no me va a creer, y Marina se va a Nueva York. En el camino el accidente y la hermana Marina muere. ¿De quién es la responsabilidad de la muerte? Porque yo sabía. Entonces tú me vas a decir a mí que si yo sé y te dejo ir, yo no soy responsable. Yo soy responsable. Yo voy a cargar con ese pesar. Entonces Dios está cargando con algún pesar en la eternidad por habernos creado. No. Entonces si es no esa pregunta, entonces hay una respuesta. En la Biblia está la respuesta. La Biblia tiene una respuesta para decirnos desde qué punto Dios entiende todas las cosas. Y Dios mismo lo dice en el capítulo de Isaías. Vamos a leerlo. En el libro de Isaías, Dios dice cuándo Él sabe todas las cosas. Y lo explicamos aquí. Voy a buscarlo aquí porque es que tengo problemas para predicar y usar la Biblia, la búsqueda de los libros. Entonces puse la cita aquí. El libro de Isaías, el capítulo 46. Dios está hablando en primera persona a través del profeta Isaías. Dios está hablando Él. Es decir, aquí Isaías solamente se hace como el vocero. Es como que ahora yo entre en una visión y el ángel de Dios empiece a hablar por mí. Las palabras que yo digo ahora ni siquiera palabras mías son. ¿Son palabras de quién? Palabra de Dios. Ahora el profeta está hablando la palabra de Dios aquí. En el versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay semejante a mí. Es decir, Dios está hablando aquí, no cabe la menor duda. Ahora lean el versículo 10 conmigo. Lean el versículo 10. Léalo en voz baja, pero léalo. El que lo tiene, léalo.
Lo tienen, lo leyeron. ¿Captaron o no captaron? Ahora bien, Dios es el que está hablando en el versículo 9. En el versículo 10 sigue hablando Dios. Que anuncio lo porvenir, es decir, que conozco el porvenir, dice Dios. Pero ¿desde cuándo dice Dios que Él conoce el porvenir? Y desde el principio. Yo desde el principio conozco todo lo que va a pasar desde ahí en adelante, todo hasta el final. Es decir, lo que Dios está diciendo ahí, que para Él saber el final de una cosa, eso tiene que tener un ¿qué? Un principio. Cuando Dios crea diferente al ser humano. Dios no crea como nosotros, que aunque el ingeniero haga la casa, hasta que la casa no está formada, no existe. En la mente de Dios, desde que el ser humano baja al pensamiento, ya existe. Y cuando el pensamiento de Dios se formó un ser aquí en esta mente de Dios, ya el ser humano existe. No importa que falten 300, 3000 años por venir, ya Dios sabe que vendrá ese ser y sabrá dónde terminará ese ser. Pero si ese ser no va a existir nunca, Dios nunca va a saber el final de ese ser. ¿O Dios va a saber el final de un ser que no va a existir? No, Dios no sabe el final de un ser que no va a existir. Por eso el ser surge primero, y desde que surge el ser, Dios preconoce desde el mismo momento el final del ser completo. Dios lo dice ahí en el capítulo, dice: yo conozco el final. Una vez hubo un rey que se desplomó totalmente ante Esdras el profeta. Esdras el profeta le llevó una carta escrita al rey Ciro, diciéndole: mira, Dios a través del profeta Isaías, hace más de 200 años atrás, dijo que el pueblo de Israel iba a venir esclavo aquí a Babilonia. Ese mismo Dios dijo que el imperio de Babilonia iba a pasar, y cuando ese imperio pasara, se levantaría otro imperio. Y bajo la orden de ese imperio se firmaría una ley para darle carta de retorno a ese pueblo. ¿A dónde? A Jerusalén otra vez. Y el rey hasta ahora está bien. Oh, es un maravilloso Dios, sabe todo. Pero más este rey se asombró cuando él le dijo: pero el profeta Isaías hace 200 años atrás escribió en el libro y en esta nota, escribió tu nombre, tú eres el rey. Y él le dice: ¿cómo va a ser? Muéstrame. Y cuando él le mostró el rollo que tenía sello de 200 años atrás, y el rey vio que decía: Ciro será mi escogido, Ciro se derrumbó. Ciro dijo: ¿cómo puede ser posible que ese Dios sepa todo lo que va a pasar? Sí, ¿desde cuándo existía Ciro? Ciro existía en la mente de Dios ¿desde cuántos años antes? 200 años antes de existir. Por eso es que Dios, cuando trae a Adán y a Eva al pensamiento, crear este universo, Dios en su pensamiento normal surge crear a Adán y a Eva para que vivan eternamente en el huerto del Edén. El huerto del Edén se convertiría en el lugar donde Dios se pasearía, donde Dios vendría, donde los teólogos creen que allí cerca del huerto del Edén plantó Dios su trono. Y la gente, podemos decir, ¿por qué los teólogos creen eso? Y mencionamos ahorita de los querubines. Le voy a explicar por qué. Por lo mismo que dijimos ahorita, donde quiera que usted encuentra un querubín, antes de ese querubín está el trono de Dios. Y sabe, cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, puso a quienes a cuidar el huerto. Dos querubines. Ahora, cuando aquel hombre, ¿ustedes recuerdan aquel hombre? ¿Cómo se llamaba? Que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿A dónde venía ese hombre a adorar? A la puerta del Edén, donde habían dos querubines. Un día ese hombre no volvió para atrás, porque Dios le dijo: ven acá. Le abrió la puerta, quitó los querubines y le dijo: entra para acá. Por eso los teólogos no dan eso por sentado, pero los teólogos creen que en algún momento de la eternidad el trono de Dios, ¿sabe? El trono de Dios no es un trono estático que está plantado allí parado y ya, ahí no. El que lee el libro de Ezequiel sabe que el trono de Dios rueda, se mueve, está en el universo, se mueve.
Ahora Dios tuvo que sacar su trono de este mundo, porque este mundo se fue cayendo en pecado, y en algún lugar, en algún momento Dios lo sacó de la esfera de este mundo. Sin embargo, creencia mía, no quiero que ustedes vayan a creer ahora que creencia mía, yo todavía sigo creyendo, de acuerdo a un texto bíblico que leí, que todavía, quizás lo vamos a leer más adelante, que todavía en algún momento Dios conserva ese hogar. Porque dice, Apocalipsis dice, y le daré a comer, en la promesa a la iglesia de Esmirna, Dios le dice a la iglesia, te daré a comer del árbol de la vida que está, no que estaba, dice que está en el medio del huerto. Por esa razón yo pienso, si está en algún lugar, Dios lo sacó de este mundo, pero en algún lugar lo preserva y lo traerá nuevamente aquí. Yo quiero que ustedes sepan una cosa. Cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios había hecho provisiones para que un día ellos volvieran al hogar. Su hogar maravilloso. Y la tercera parte de este tema se llama así: yo quiero volver a casa. Yo quiero volver al hogar otra vez. Con tristeza y profunda angustia en su corazón, cual nunca sintió antes, Dios tuvo que tomar de las manos a aquella pareja perfecta, creada a su imagen, aquella pareja que Dios había creado con el pensamiento de que vivieran eternamente en el huerto del Edén, aquella pareja que Dios se había hecho la imaginación de que por las edades eternas estarían felices en el huerto del Edén. Por causa del pecado, el Señor tuvo que tomarlo de las manos y decirles: salgan del huerto, porque ya este no es más su hogar. Dice la sierva de Dios que con profundo dolor y tristeza Adán y Eva le suplicaron al Señor que los dejara vivir en el huerto. Déjanos permanecer en nuestro hogar. Amamos este hogar que tú nos has dado. Y Dios le dijo: no pueden permanecer aquí, porque ya el pecado entró en ustedes y no hay manera, no hay forma de que ustedes puedan ser buenos otra vez. Por lo tanto, la raza humana a partir de ustedes será mala para siempre y no puede vivir lo malo ante la presencia de Dios. Con tristeza se fueron. Imagino a Dios tomarlo y llevarlo al confín de las puertas. Cuando estaban allí con tristeza y con dolor, Adán y Eva miraron hacia atrás nuevamente y contemplaron su bello hogar perdido ya por el pecado. Pero allí en la puerta Jesús les prometió que un día Él los retornaría al hogar otra vez. Por lo tanto, si toda la raza de Adán es culpable del pecado de Adán, quiero decirle a la raza de Adán hoy que ellos también son merecedores de la misma promesa que Dios le hizo a Adán, de que un día los retornaría al hogar. Nuestro hogar no está en esta tierra, nuestro hogar está allá. Ya no se llama el Edén, se llama la Nueva Jerusalén, que está preparada para ti y para mí. ¿Acaso te crees que este es el mundo que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia? Es que no te imaginas que Él hizo un huerto, hizo una tierra, hizo un hogar, el Edén, el jardín del Edén, para que ellos vivieran eternamente y felices. ¿Acaso crees que el sueño de Dios ya se desapareció y que ya Dios no sueña con volver a ver una raza humana viviendo en la eternidad? No, dice Jesús: yo me levantaré. Dice Jesús: me levantaré, daré mi vida por lo que crean en mí. Y todo el que crea en mí les aseguro, y todo el que viva por mí les aseguro que lo retornaré al hogar otra vez. Y aquel sueño perdido del Edén será otra vez para la raza restaurada de Adán, de la cual tú y yo formamos parte. ¿Es que cree que vale la pena estar pegado a las cosas de este mundo? ¿Cree que vale la pena? Este mundo pasará, no cabe la menor duda. Pasará este mundo con su dolor, con sus afanes, con su tristeza, pero también con sus riquezas, con sus gustos, con sus deseos. Pasará este mundo. Una lucha grande se acerca contra aquellos que aman a Dios. El Satanás, tus debilidades, tus luchas y tus caídas, no es porque tú eres malo.
No, Satanás te quiere poner ahora, después que tú caíste o después que pecaste, que tú eres malo, que no vale la pena. Satanás quiere ponerte en tu mente. Jesús te dice: no, hijo, caíste, pero yo te doy mis manos para que levantarte. Vuelve a mí. El problema está en que Jesús extiende las manos y tú no las tomas. Toma hoy la mano de Jesús y levántate. Vuelve otra vez para que forme parte de lo que sueñan, juntos con el sueño de Dios de volver al hogar otra vez. Yo quiero, anhelo, sueño volver a casa, amigo Luis. Cuando preparaba este tema, quiero que sepa, Luis, que tú bajaste a mi pensamiento. No sé por qué. Las últimas veces que he hablado con Dios preparando un sermón, tú y tu familia vienen a mi mente. Y te lo he mostrado aquí porque te lo he hablado, te he llamado. Dios tiene un plan contigo, brother. Pero el enemigo pelea por ti. Tú lo sabes. El enemigo está peleando por ti. Algo bueno hay en ti, brother. Que Dios quiere de ti algo. Hay otra persona aquí, no voy a mencionar su nombre, que pensé mientras preparaba este sermón. Y está aquí esta mañana. Tenía mucho que no venía. Y esta mañana está aquí. Eso me da a entender a mí que Dios quiere que tú vuelvas al hogar eterno, donde no habrá luchas, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá separación, no habrá madre llorando por sus hijos, donde la muerte no reinará jamás, donde todo será paz y felicidad. Santo Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? Yo a veces me digo, mira, a veces yo mismo me peleo conmigo mismo, pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? La iglesia parece una gallera, uno con otro se pelean, nos peleamos por tonterías. ¿A qué cielo que vamos? ¿Qué cielo que soñamos? Que parece ser que lo que decimos es una mentira, que no es una verdad, que es una fábula. Parece ser que la iglesia simplemente es un pasatiempo donde vinimos a regocijarnos y a matar nuestras penas, pero por el momento voy a tomar porque no amamos, no queremos, no anhelamos, no soñamos. Si soñáramos con la eternidad de Dios, no permitiremos que nadie nos separe ni de su iglesia, ni de su pueblo, ni de la bendita esperanza de vivir con Él por la eternidad. Agárrate de Dios. La salvación tuya no depende ni siquiera de tu esposo, ni siquiera de tu madre, que es la que más te quiere en este mundo, o tu padre, que es el que más te quiere. La salvación tuya está en las manos de Jesús, tu amigo. Hay una figura, hay una imagen en el libro de Conflicto de los Siglos, jóvenes, que mientras leía anoche me impactó, la piel se me erizó así. Vi a un joven con la cabeza bajada porque había caído. Eso es lo que la imagen pinta. Había caído, había fracasado, había caído en pecado. Se dolió. Quiero decirte una cosa. Quienes están en pecado y no les duele el pecado, están en camino de muerte. Quienes están en pecado, quienes han caído en pecado y el pecado les duele, el pecado los avergüenza, el pecado los hiere, esa gente se levantará. Porque ¿sabes qué? Hay alguien en esa imagen allí que me dejó sorprendido. Ahí atrás está el demonio que viene a tragarte a ti porque ya él cree que ganó, porque ya él te hizo caer, ahora viene a reclamarte. Pero en el medio de la imagen y la persona está Jesús parado con la mano así y el demonio parado, estático, porque Jesús le dice: espera, me toca a mí, tú lo hiciste caer, ahora yo voy a decirle a él si quiere ser levantado, y le preguntaré, y si él quiere ser levantado, él es mío, me pertenece y lo levantaré. Jesús está peleando la batalla por ti. Solo falta que tú abras los ojos y mire que él está ahí por ti. Caíste, pero él está ahí para levantarte, porque tú eres hija amada, hijo amado, hombre amado por él. Y él está allí diciéndole a Satanás: espérate, ¿acaso crees que porque cayó ya es tuyo? Yo estoy allí para reclamarlo, él es mío. ¿Por qué tú eres de Dios? Porque en el principio él te creó, él te hizo y tú eras de él. Pero pecaste y Satanás te reclama ahora como suyo. Pero Cristo dijo: no, si yo fuere y muriere por ellos y me levantara de entre los muertos, entonces todo el que cree en mí y se levante y ponga su confianza y su vida en mí, yo lo levantaré conmigo y lo llevaré a vivir por la eternidad. Eso es lo que Jesús dice y eso es lo que le esperan. Eso no le espera a los hombres que nunca cayeron, porque no hay hombre que no haya caído en la historia. Todos hemos caído, todos en algún momento nos hemos arrastrado en el pecado. No, son aquellos que cayeron pero se levantaron, porque vieron una mano extendida, conocieron que esas manos no eran manos comunes, eran las manos del Salvador, la tomaron y se levantaron. Jesús quiere levantarte.
Por más de 4.000 años, cuando Satanás escuchó a Dios decirle que vendría Jesús a rescatar la raza humana, que Él vendría, Él se llenó de gozo porque Él dijo: aquí lo destruiré. Cuando ese Jesús venga a la tierra, lo destruiré. Y te voy a decir algo ahora. Él se preparó. Por 4.000 años se preparó. En el capítulo 12 de Apocalipsis nos narra una historia bonita. Nos presenta a una mujer encinta para dar a luz. Y esa mujer que va a dar a luz dice que fue atacada ¿por quién? Por un dragón. Ese dragón tenía, escucha esto, ese dragón tenía una cola, y en esa cola ese dragón había arrastrado la tercera parte de los ángeles del cielo. Ese dragón, con la tercera parte de los ángeles del cielo, estaban listos esperando el nacimiento del niño Jesús para matarlo. En un momento determinado de la historia, ese texto me dice que Satanás descuidó, dejó a todo el mundo en paz y tranquilo, y se centró en el niño que nacería, en el niño de la promesa, porque él sabía dos cosas. Sabía que si ese niño nacía, se criaba, vivía, moría y ascendía, su trono estaba exterminado. Y él tenía que impedir eso a como diera lugar. Por eso Satanás no juega limpio, joven. Él no juega limpio. Quiso matar al niño acabando de nacer inocentemente allí. Lo quiso matar allí. Si lo mato, he ganado. 2. Si Satanás mata a Cristo, o Cristo cae por tentación y pierde la batalla, el pecado en esta tierra era y sería eterno. La única manera de exterminar el pecado y la única manera de quitarle el dominio a Satanás en esta tierra era que Cristo naciera y muriera y resucitara. Si eso pasaba, Satanás sabía que estaba destruido para siempre. Y es por eso que él aprovecha la niñez. Pero el versículo, creo que el versículo 10 dice, de Apocalipsis dice: pero ese niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Satanás quiso destruirlo, pero el niño sobrevivió porque millares y millares de ángeles salieron a defenderlo. Pero él no se dio por vencido. Él siguió. Él sabía que tenía que destruir a Cristo. Y es por eso que las 3 tentaciones en el desierto, para destruir a Cristo. Y por último, la destrucción de Cristo estuvo a punto de lograrse. ¿Sabe dónde? En el Getsemaní. En Getsemaní. Allí prácticamente murió Cristo. Murió Cristo. Un estudio hecho recientemente nos enseña que la cruz era simplemente como evidencia de el mundo entero contemplara y viera los acontecimientos pasados contra el Hijo de Dios, pero que en el Getsemaní fue que se peleó la gran batalla contra el pecado. En el Getsemaní, allí, la película que nos presenta, La Pasión de Cristo, nos muestra una escena linda y a la vez un poco melancólica. 12 hombres y un maestro caminando por la ciudad de noche y entran a un aposento alto y allí tienen la cena. Jesús con sus discípulos tiene una cena, bendice a cada uno de sus discípulos y allí parte Jesús hacia el huerto Getsemaní. Camino al huerto del Getsemaní se había llegado el momento cumbre de la historia de esta humanidad. El pecado y la ira de Dios comenzaron a caer sobre el infinito Hijo de Dios. La ira de Dios por el pecado. No es verdad lo que la gente dice, que podemos ser transgresores de la ley y podemos salvarnos, porque la ley dice que toda alma que pecare morirá, y Cristo se hizo responsable de las almas pecadoras, tuya y mía. Él tendría que morir, y era el Hijo de Dios, y en ese momento el Hijo de Dios quedó en angustia y en desesperación, porque la carga del pecado de la humanidad, el odio guardado por Satanás, había llegado a su cumbre en aquel momento en el Getsemaní. Allí, camino del Getsemaní, comenzaron a sudar, Jesús a sudar gotas. Y no eran gotas simplemente de agua. ¿Saben? En su lucha contra el pecado que cayó sobre Cristo, los poros de su cabeza y sus membranas o sus, ¿cómo se dice? Sus vasos capilares explotaron.
Fue tanta la presión que Cristo sufrió camino al Getsemaní, que sus vasos capilares, sus venas allí se explotaron. Y ese sudor que corría de él era sangre. Se sabe que a quien se le rompen los vasos capilares y no tiene atención médica, inmediatamente muere. Va a morir. Y si usted narra y comienza a ver lo que pasó desde el momento del Getsemaní hasta el viernes en la tarde que fue Cristo muerto, usted se imagina si podría sobrevivir. Literalmente Satanás se encargó de que Cristo muriera anónimamente en el Getsemaní. Él quería que Cristo, si iba a morir, muriera anónimamente. ¿Te imaginas que la gente hoy, sabiendo, presenciando y sin poder ocultar que hubo un Getsemaní, que hubo un Gólgota, que hubo el camino al Calvario, lo vieron, lo presenciaron, lo escribieron, quedó prueba eficiente de que alguien murió allá en la cruz, todavía no cree en Jesús? ¿Qué hubiera pasado si Jesús muere anónimamente allí? Nadie creería en él. Nadie. Y Satanás quiso matarlo allí, porque él no quiere que tú creas que él murió por ti. Porque si tú sabes que él murió por ti, pagó por ti, y que tú eres libre en su nombre, y que tus pecados caen sobre él, y que tú eres perdonado, y ese perdón te dará el privilegio de vivir eternamente, ¿cómo tú lo vas a perder? ¿Cómo? Te vas a aferrar a ese perdón. Y él no quiere que tú te aferres al perdón ni a la esperanza de vivir en la eternidad. La muerte de Cristo abrió el camino para que todo aquel que en él crea camine por el camino que conduce a nuestra morada eterna, a nuestro hogar celestial. ¿Sabe? Yo quiero llegar a casa, y ese día de llegar a casa está llegando otra vez. Allí en el Getsemaní, Cristo cayó como muerto. Los ángeles tuvieron que levantarlo, porque él no se iba a levantar de allí. Allí Cristo iba a morir, literalmente Cristo iba a morir allí. Los ángeles lo levantaron, le dieron ánimo. Y él se levantó, porque una pequeña visión pasó por los ojos de él en ese momento de angustia y desesperación, cuando el enemigo le decía: mira, ¿acaso va a morir tú por Isaac? ¿No te das cuenta que Isaac es un mentiroso? ¿No te das cuenta que Isaac tiene todo defecto del mundo? ¿No te das cuenta que ese tipo vive pensando pensamientos extraños en su mente y tú lo menos le pasas por la mente? ¿Vas tú a morir por ese tipo? Le dijo: pero no te voy a llevar muy lejos. Le dijo: ven acá. Y le mostró a sus 3 amigos más cercanos, a lo que él creía, confiaba. Lo llevó y le dijo: mira, vas a morir por aquello que le pediste que velaran por ti, que oraran por ti en los momentos más difíciles. Mira cómo están durmiendo y roncando allí. Vas tú a morir por ellos, no vale la pena. Y allí con voz entrequebrada, Jesús dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la tome. No era fácil beber la copa que le esperaba al Hijo de Dios, y la bebió por ti y la bebió por mí. Es maravilloso saber cuando una visión celestial le mostró que ese Isaac pecaminoso, ese Isaac adúltero, ese Isaac tramposo, ese Isaac ladrón, todas las cosas malas pónganselo a Isaac aquí. Un día conoció a Jesús, conociendo sus debilidades, faltas y pecados, y aferrado en el sacrificio del Maestro Divino, cayó a los pies de Jesús. Y ese Jesús me tendió sus manos, me levantó. Y ese Isaac vivió para Cristo para siempre. Y Cristo en su visión me vio a mí viviendo en la eternidad. Si yo gocé por la eternidad porque Él murió para dejarme libre a mí, Jesús dice: vale la pena. Yo voy a morir por todos esos hermanos que están en la iglesia de Yurica esta mañana. Voy a morir por ellos y le voy a asegurar un lugar en la eternidad. He predicado aquí, he dicho que en la eternidad hay un lugar preparado para cada uno de ustedes. No es verdad que nadie va a tomar tu lugar en la eternidad. Tu lugar en la eternidad quedará vacío, porque la muerte de Cristo abrió lugar para todo el que en Él cree. Hay lugar. Si tú no vas en el cielo, tu silla quedará vacía, porque yo hice provisión para ti como para mí también. Jesús se levantó de allí triunfante y fue al Gólgota, y allí en el Gólgota murió en presencia de todo el mundo, clamando: consumado es. Esa tarde Jesús consumó la condena de Satanás y confirmó el retorno de hombres y mujeres que creyeran en Él al hogar celestial otra vez. Eso le espera a hombres y a mujeres que pongan su confianza en Dios.
Saben, cuando salí de Santo Domingo en 1993, un 17 de diciembre, era un día malo para salir de su familia, una fecha, se aproximaba la Navidad. Yo venía con visa a este país. Ustedes saben la historia de los que vienen con visa, no tengo que contársela. Y sabía que no iba a retornar otra vez, que me iba a quedar. Salí de mi casa con lágrimas, llorando, dejando a mi familia, la Navidad se acercaba, lágrimas corrían por mis ojos. Y recuerdo que mirando las lágrimas de mi madre le dije: mami, yo vuelvo, yo volveré. Cuando llegué, antes de llegar al aeropuerto, cuando salía, no quería que nadie fuera conmigo al aeropuerto a despedirme. No tengo esa capacidad de que la gente me despida. Con tristeza, con profunda tristeza, mi hermana Sara, la traviesa de la familia, aquella muchacha que es como un mal necesario. Si Sara estaba en las actividades, tú podías esperar cualquier cosa. Y a veces tú no querías que ella estuviera. Pero si Sara no estaba, tú sabías que alguien importante faltó. Gracias, mi amor. Sara se ofreció a llevarme. Muchacha alegre, contenta, ofreció llevarme al aeropuerto. Lloramos todo el camino, en el aeropuerto nos despedimos. Aquí me quedé anhelando volver a casa otra vez y encontrarme con mi familia otra vez. Yo quiero volver a casa, quiero volver a casa, quiero volver a mi hogar. Tú que saliste de tu país, anhela volver. Josías decía que allí le enterraron su ombligo y allí quiere volver otra vez. Quiere volver a casa. Yo quiero volver allí, es el anhelo. Yo anhelé eso, soñé volver al patio de mi casa, volver a jugar como jugábamos como muchachos. Ayer tuvimos una experiencia hablando del pasado de nuestra iglesia, y fueron tantos los sentimientos que se me atravesaron a mí mientras hacíamos el programa de anoche, que no puedo ni explicar bien todo lo que pasó por mi mente. Llegué a este país, pasaron 14 años antes de que yo pudiera volver a mi país. El muchacho que estaba seguro que volvería con sueños, mi hermana Sara enfermó. Y ella siempre me decía: mi hermano, yo quiero verte. Y yo le decía: mi hermana, yo voy a verte. Y rogaba a Dios. Y un día le dijo a mi mamá: antes que yo muera, yo quisiera que quizás vuelva. El tiempo pasó y yo retorné a casa. Volví. Cuando entré a casa, recuerdo que mi mamá me sentó en una silla. Llegué de noche, madrugada. Me sentó, me puso la mano en la cabeza y me dijo: hijo, prepárate, porque la escena que tú vas a ver ahora es una escena triste. Entré. Sara era apenas un año mayor que yo. Cuando yo entré al lecho de la cama de Sara, había una anciana de 80 años. No podía voltearse para ningún lado, estaba comida, totalmente carcomida, herida por todas partes. Se pudrió en vida. Me quiso hablar, pero no pudo. Y ese era el hogar que yo quería volver otra vez a encontrar en esta tierra. Me pregunté: ¿ese es mi hogar otra vez? No, este no puede ser el hogar que yo soñé volver. Debe haber algo mejor. Volver a casa era mi sueño, y volví ese día y encontré ese panorama tan triste y oscuro. Me fui pocos días después. En julio, a pocos meses después, me llamaron: vuelve, porque Sara murió. Mi hermana alegre, contenta, volvió, traviesa, se había apartado del evangelio, pero la cama allí y el sufrimiento la hizo volver a Jesús. Ella volvió a Jesús. Yo recuerdo que aquel día 9 de julio, cuando me despedía de ella, le dije: Sara, yo me voy otra vez. Ella me dijo entre lengua cortada que
tuvieron que decirme lo que estaban con ella, tuvieron que decirme lo que ella quiso decir porque yo no entendí. Me dijo, tú no vas a volver a verme otra vez. Con lágrimas le dije, yo volveré a verte otra vez, porque yo tengo la certeza y la seguridad que Cristo volverá por ti y volverá por mí. En diciembre de ese mismo año volví al entierro de Sara, mi hermana que yo le seguía. Cuando llegamos del entierro, me senté a solas y mi mamá vino a mí y me dijo estas palabras. Me dijo, recuerda que le dijiste a Sara que si tenía alguna cuenta pendiente con Dios, que la arreglara. ¿Sabes, joven? Arregla tu cuenta con Dios. No importa el pecado, no. Ya el pecado vino, ya el pecado pasó. Ahora tienes que arreglar tu cuenta con Dios. Es decir, recuerdo que le dije eso. Ella me dijo, Sara, antes de morir, me llamó. Me pidió un papel. Escribió algunas cosas allí. Dentro de esas cosas había un pecado que ella de joven había cometido, que ella no había confesado, ni se había arrepentido con la persona, no tuvo el privilegio de encontrar a la persona. Sara entendió, escuchen esto, Sara entendió que si tú ofendiste a alguien o dañaste a alguien con alguna actitud, algún acto, tienes que acercarte a esa persona y pedirle perdón. Tienes que arreglar tu cuenta, mantener tu cuenta clara con Dios, porque no sabes el momento que te vas a ir de este mundo. Sara le dijo, mire, hay una prima mía que le debo algo. Esta es la nota. Dígale a ella que me perdone. Que me perdone. Le dijo ella a mami que tenía ella la seguridad que Dios la había perdonado y que ahora solo le quedaba la esperanza de la mañana gloriosa de la restauración. Después de ese día, yo nunca más anhelé volver a casa. A mi casa, donde encontré tanta desgracia, tanta tristeza y tanto dolor. En mi casa hoy, en la actualidad, estamos pasando otro momento difícil. Mi hermano ahora, el menor que yo, le dio un paro cardíaco y está en situaciones muy delicadas, muy delicadas. Minael. Y yo me pregunto, ¿esa es mi casa? No, amigo, esa no es mi casa. Mi casa es aquel maravilloso Edén que Adán y Eva contemplaron con tristeza, pero que el Señor Jesús le prometió, si cree en mí, yo un día te retornaré al hogar. Amén. Cristo viene. Él murió en la cruz y Él dijo, si me levantare de entre los muertos, yo os llevaré a vivir a ustedes junto con mi Padre, donde yo vivo con mi Padre por la eternidad. Quiero decirte que Cristo sí se levantó, que Cristo ganó la victoria sobre la muerte y que Él hoy aguarda la venida y el momento cuando pueda venir a sacarte de este mundo lóbrego y oscuro. Un mundo que no tiene futuro, un mundo que no tiene esperanza, pero para los que creen en Dios, este mundo es simplemente un pasatiempo amargo, lleno de tristeza y amargura, pero que lo caminamos con la bendita esperanza de volver a casa, de volver al hogar, de volver a la nueva Jerusalén que Dios ha preparado para ti y para mí. Yo quiero decirte en esta mañana, amigo, no hay nada en este mundo que eche a perder tu eternidad con Dios. No hay nada. Yo sueño la mañana gloriosa cuando volveré a casa. Y quiero que en esa mañana gloriosa, en esta Jerusalén, mi amada Jerusalén, mi amado hogar, ese sueño que tienes tú, que tengo yo, sea una realidad en nuestras vidas y que un día podamos vernos en la eternidad. Yo quiero pedirle a Brendy venir aquí. Brendy va a cantar. Yo sé, joven y adultos, que tenemos una lucha mortal contra el pecado y que el enemigo se ha levantado contra nosotros de manera para destruirnos. La lucha que viene contra nosotros no es fácil. Jóvenes, adultos, volvamos a la palabra de Dios, porque en ellas hay vida eterna. Ellas son el camino que nos conducirán a la Canaán celestial, a nuestra patria, a nuestra morada,
donde el mal, el pecado quedará en nuestros pies, hollado para siempre. Satanás, sus ángeles y sus secuaces serán hollados, pisoteados por los enemigos que él tenía, por los amigos de Dios. Y tú y yo somos de lo que somos enemigos de Satanás, pero amigos de Dios.